Hola hermanos, el día de hoy 9 de octubre del 2024 es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, estamos a la mitad de la semana 27 de este tiempo durante el año. Ok, hoy es día de San Héctor Valdivieso, ¿no? El primer santo argentino, mártir durante la época de la Guerra Civil en España, ¿no? Pero bueno, pero quiero hablarles de otro santo interesantísimo, creativo, ¿eh? Hay poca gente en la iglesia tan creativa como San Juan Leonardi. Juan Leonardi nace en Diecimo, se llama eso, allá en la provincia de Luca, en 1541. Bueno, Diecimo realmente es en Toscana, ¿no? Bueno, eso es cerca de Luca. Pues fíjense que realmente él estaba destinado a ser, ¿cómo se llama? Boticario, a ser farmacéuticos, diríamos hoy en día, pero pues su vida da un vuelco un poco interesante, si lo quieren, porque resulta ser que él se dedicó, su familia era una familia de gente modesta, dueña de algunas tierras, pero él, ya les digo, cuando extrae una crisis ahí en la ciudad terrible, él tenía un grupo de amigos que se llamaban los Colombini, y estos eran laicos, ¿no? Y que pues sencillamente estaban comprometidos en ser buenos cristianos y en vivir como excelentes cristianos. Y entonces, pues se da cuenta de la situación de pobreza, de la situación de indigencia y pues acercándose a ese dolor de los pobres, entonces decide cambiar de vida y de ese contacto pues con tantas injusticias pues se hace ordenar sacerdote. El mismo año de la batalla de Lepanto, en 1571, es ordenado sacerdote. Bueno, entonces fíjense, aquí viene, pero es todas las facetas de la vida de Juan Leonardi. En primer lugar, se da cuenta, ok, uno de los caminos para sacar a la gente de la pobreza y todo es la educación de los niños. Entonces, forma una comunidad de laicos que se dedican a transmitir, en primer lugar, la palabra. Entonces, a transmitir, a educar, a formar en el catecismo. Por eso, en algunos lugares también se le considera como patrono de los catequistas. Cuidado, que yo sé que algunos van, no, San Pío X. Claro, claro que sí. Pero fíjense, él también fue un gran catequista y entonces forma una compañía que se llamaba la Compañía de la Doctrina Cristiana. Y entonces ya para 1574, imagínense, tenía 3 años de ordenado sacerdote, eso pasa a ser una comunidad religiosa, una familia religiosa que va a ser la Hermandad de los Sacerdotes Reformados, así se llamaba. Bueno, igual, ya les digo. Luego va a tomar el nombre de clérigos regulares de la Madre de Dios. Ese va a ser el nombre más adelante. Solo que la regla esa va a ser apoyada, la de él va a ser aprobada hasta 1614 y él muere en 1609. No alcanzó a verla aprobada. Bueno, y entonces ya les digo, empieza a reformar todo, a cambiarlo todo, la catequesis, la manera de hacerlo, y entonces resulta ser que aparecieron los enemigos. Y aquellos que miraban con malos ojos la acción de Juan empiezan a acusarlo, y entonces él va en 1584, una cosa así, a Roma, y cuando viene de regreso ya no lo dejaron entrar a la ciudad. Lo rechazaron y todo, pues igual. Es un desastre, lo destierran pues de su propia patria y entonces, pues sí, se hizo una investigación para defenderse, porque de las cosas que lo acusaban eran hasta ridículas, ¿no? Pero al final el Papa entonces le dijo, venite para acá. Y entonces se lo llevó para Roma y ahí lo nombró visitador papal de los benedictinos, anduvo unificando monasterios, reformando los monasterios benedictinos, ya les digo, era una cosa, era muy bueno el hombre. Y luego se le va a confiar el cuidado de una iglesita en Santa María in Pórtico. Ahí empezó él a trabajar con el tema siempre de la doctrina cristiana, ¿no? Y también, como les digo, ahí va también a terminar de proyectarse esa congregación bueno, otro detalle, es que fíjense que él pensaba en el tema de las misiones, ¿no? Y entonces cómo llevar adelante el tema de la formación de los futuros misioneros adyentes. Estamos en el mes de las misiones, por eso quise hablar de Leonardi. Entonces, fíjense, del núcleo de los sacerdotes que él formó, que él va dándole pues un poquito más de ordencito, van a ser el colegio urbaniano de Propaganda Fide, el colegio urbano de Propaganda Fide, para que vean ustedes, la Universidad Urbaniana, de donde van saliendo hoy en día los grandes misioneros, ahí se estudia la misionología, en fin, muere un 9 de octubre de 1609, fue canonizado hasta 1938 por el Papa Pío XI, pero bueno, les digo, es una cosa
extraordinaria. Su trabajo, fíjense, porque le toca vivir la época de la reforma de San Pío V. Entonces, pues, perdón, de San Pío V sí, pero también la de Pablo V. Y entonces vive miren, innovador en la catequesis, en la renovación del clero, en la importancia de los laicos. Ah, interesante, ¿no? La importancia de los laicos como agentes de pastoral. Bueno, vamos. Otro que le entendió la importancia del asunto es San Pablo. Seguimos en la carta a los Gálatas. Recuerden que el fondo es que Pablo está siendo atacado, cuestionado por judaizante. Entonces, ¿de dónde salió este Pablito? Bueno, ahora sigue, ahora llega el punto, ¿no? Si ayer hablábamos de que estuvo con Pedro y aquello, estuvo 15 días con Pedro, bueno, ahora fíjense bien, ahora el resultado de aquello. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 2 y luego nos saltamos del 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En tan pocos versículos acabamos de escuchar las controversias, los primeros pasos que vive la iglesia. Acuérdense el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos desde el capítulo 11, 12, 13, 14, 15, el 16 y el 17 como consecuencias, ¿no?, de todo esto. Pero el capítulo 15 es el famoso concilio de Jerusalén. Bueno, eso es lo que cuenta Pablo. Después de 14 años volví a Jerusalén, subí a Jerusalén, dice literalmente, con Bernabé y con Tito. Ahí pues dialogamos, se nos pidió, quedaron claros: yo me encargo de los paganos, ustedes se encargan de los judíos, y Pedro, Santiago y Juan nos dieron la mano en señal de aprobación, es decir, vamos, un abrazo fuerte, adelante muchacho, aquí vamos. Sí, pero Pedro luego sube a Antioquía, sube en el mapa, no, porque realmente baja, pero al llegar a Antioquía, ahí hay una contradicción, y cierto, es que Pedro vive esas contradicciones. Acuérdense todo lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, de lo de Cornelio y todo aquello, ¿no?, en Jaffa y demás. Bueno, Pedro tiene que ir poco a poco convirtiendo. Debe ser difícil, ¿no? Pablo venía de un ambiente en el que, siendo él judío, pero vivía en medio de un ambiente pagano, porque él era de Tarso, en Cilicia, y entonces, claro, eso es distinto. Pedro venía de un ambiente netamente judío, aun y cuando él tenía mucho contacto también con los paganos, pero viéndolos así, ¿verdad?, como de larguito, porque... Entonces, claro, Pedro tendrá que hacer un proceso de conversión, y siendo Pedro, hay un Pablito que le ayuda a llegar a ser consciente de sus errores, ¿no? Ustedes dirán: padre, ¿y eso aplica también para nosotros hoy con el Papa? Sí, sí aplica. El Papa siempre lo ha dicho, ¿no? Sí, es decir, si me tienen que corregir, si hay algo que me tienen que decir, háganlo, solo que de frente. Fíjense, eso es lo que hace, ¿ya? Eso es lo que hace. Pablo agarra, le dice: le dije delante de todos, o sea, lo enfrentó a Pedro. Ah, si tú que eres judío, te comportas como pagano y vives como pagano, ¿cómo estás queriendo que los judíos actúen? Ah, está, ¿verdad? Pero se lo dijo de frente, en su cara, es decir, tampoco sin ofenderlo, no hay ninguna ofensa ahí, pero hay eso de estar mandando mensajitos y estar publicando en las redes y estar atacando al Papa cada cosa que hace, es que ya les digo, es que hace poco, para el onomástico, para el día de San Francisco de Asís, el 4, pues el viernes pasado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fue chistoso, oigan. Pues le llevan al Papa una imagen de San Francisco y viene el Papa, buen latinoamericano, ¿no? Viene, besa la imagen. ¡Ay, madre del Señor Jesucristo! No tienen idea ustedes de lo que pusieron en las redes sociales. Es una cosa. Es un ataque sobre otro al pobre Santo Padre. Bueno,
Sí, pero esos son cobardes que se esconden detrás de andar poniéndose detrás de una camarita a atacar al Papa. Ah, ok, usted tiene que enfrentarlo, dígale, pero vaya con la verdad. Aquí Pablo tiene la verdad, está queriendo corregirlo, ayudarle, no criticarlo. No es que la sede está vacante, no es que no hay Papa, no es que este no es el verdadero Papa. Por favor. O sea, ya caer en esos absurdos ya es pérdida de tiempo, ¿no? Ya les digo, y las teorías de conspiración, hasta el Papa conspiró para que Benedicto XVI renunciara. Ay, Señor Dios. Son buenos novelistas, son buenos para hacer novela, pero muy malos para ser cristianos, como Pablo. O sea, hay cosas, eso aplica para todos, ¿no? Pero digo, estoy hablando por Pedro, por el sucesor de Pedro, pero, ajá, ¿y cuando es el obispo? ¿Y cuando es el párroco? ¿Y cuando es el coordinador del grupo? ¿Cuando es el responsable de la comunidad? Ajá. Y claro, tener la madurez también uno, de venir y si le vienen a decir, padre, me parece que esto no está bien, por esto que usted dijo, primero dijo una cosa, luego se hizo otra, padre, esas contradicciones no ayudan. ¡Ey! Tenga el valor de venir y decir, sí, admito que metí las de andar. Vamos. Las recomendaciones. Recuerden, seguimos subiendo hacia Jerusalén. Pues van las enseñanzas. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Daba ganas de decir amén. Sí, nótenlo, no nos dejes caer en la tentación. Falta, no nos libres de todo mal. O sea, a Lucas le faltan de las peticiones algunas que tiene Mateo y que él no las tiene. ¿Eso hace el Padre Nuestro incompleto? No. Sencillamente, la tradición que él recibió tenía estas. Y luego se complementan leyéndolas y comparándolas a las dos. ¿Qué es lo que está detrás? Primero, un deseo expreso de los discípulos de querer aprender a orar. Vamos, yo creo que eso es digno, ¿no? De tener la intención de aprender a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí habían discípulos de Juan, ¿no? Estaba Andrés, estaba Juan, que fueron discípulos de Juan. De repente ellos se sabían algunas oraciones que Juan les había enseñado. Entonces, por eso era sano, correcto, bueno, que pudieran ellos también aprender de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que los mueve? A mí eso es lo que me llama la atención. Probablemente lo que los mueve es el ejemplo. Es ver a Jesús como ora. Y entonces por eso el pater, la oración comienza siempre con un padre. Aquí no hay un padre nuestro, ¿no? No hay eso. Luego empieza lo que deberíamos de llamar, es un kadish, es decir, así en el mundo hebreo se le llama así. El kadish son estas oraciones de santificación, este deseo de, ¿cómo les digo?, de honrar el nombre de Dios. Esto es propio, ¿no? Porque nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, ese santificar el nombre es propiamente, como les digo, es un kadish, es una manera. Dentro de la Shemon Esre, dentro de las 18 bendiciones que rezaban los judíos, que siguen rezando todos los días, había una que era hay una, que es la Kedushah HaSheim. Esa Kedushah, kadish igual, ¿no? De ahí viene la raíz. Kedushah HaSheim, a lo que hace es habla del santificar tu nombre. Jesús es buen judío. Y entonces él transmite y sigue esa tradición, la necesidad de que cada uno de los creyentes santifique el nombre de Dios. Continúe este proceso de santificación del Señor. Venga tu reino, vamos, danos hoy nuestro pan. Aquí aparece, acuérdense eso, que en griego, es ton, arton, to, epiosium o epiousios, ¿ya? Esa palabra solo aparece aquí en el mundo literario griego, prácticamente solo aquí en el Evangelio está. Ese epiousium, esa es la comida, el viático, el alimento que se necesita para un día, por eso lo justo que yo necesito, por eso epiousium, es lo que, las calorías suficientes con las proteínas, digo, es lo que usted necesita para vivir un día. Ahí va el asunto, o sea, lo que diariamente me es necesario, ¿ok? Son las provisiones diarias, hasta ahí. Puesto que nosotros, perdona nuestras ofensas, puesto que nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Aquí el tema es que Lucas utiliza una terminología muy bella porque habla de deudores, o sea, los que nos deben, pero realmente habla de pecados. Y entonces la gran deuda la tengo yo con mi Dios, porque mi pecado me ha alejado de Dios. Eso es importante, ¿no?
ver mis pecados como una deuda. ¿No? Sí, yo le he robado a Dios, le debo a Dios en su infinita misericordia, le debo en su amor. No lo habíamos pensado así, ¿no? No nos dejes caer en la tentación. Evidentemente ahí va más lejos, ¿no? O sea, no nos lleves hacia, o sea, no nos conduzcas hacia, pero eso, acuérdense que el mismo capítulo 22 de Lucas lo tiene, ¿no? Cuando estando en Getsemaní, le dice a Pedro, a Santiago y a Juan eso, ¿no? O sea, tengan cuidado de no caer en la tentación, en el sentido de, pues, no permitan que la prueba los aparte. No permitan que la prueba les aparte de la voluntad de Dios, que es lo que él vive también. En el momento de Getsemaní está viviendo una prueba y el Señor sigue creyendo, sigue confiando, se abandona a la voluntad del Padre. Ese no nos dejes caer en la tentación, no es que me empujes tú, me lleves tú a la tentación, Señor, no, es que me sostengas en el momento en el que yo flaqueo. Les invito a hacer oración, es un Padre Nuestro ampliado, no sé cómo llamarlo así. Padre, ayúdame a sentir la alegría de ser tu hijo y a tratar a los demás como hermanos. Nuestro, no dejes que me aísle mi egoísmo. Estás en los cielos, tan cerca y tan lejos. Te dejas tocar, pero no te dejas atrapar. Santificado sea tu nombre, y que yo te ame con todo el corazón, con todo el alma y con todas mis fuerzas. Venga a nosotros tu reino. Reina en mi vida y dame fuerza para trabajar, para extender tu reino de justicia, de verdad, de paz. Hágase tu voluntad y dame confianza para acogerla como camino de vida para mí y para los hermanos. Danos hoy nuestro pan. Danos el pan tierno de tu amor en la Eucaristía. Danos un corazón generoso para compartir con los pobres y con los que sufren, con los que tienen hambre de pan y de esperanza. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a comprendernos y a comprender, a perdonarnos y a perdonar. No nos dejes caer en la tentación. Dame luz y fuerza para descubrir y vencer los engaños que me alejan de ti, de los hermanos, de mi propia felicidad. Líbranos del mal y ayúdanos a vencerlos solo a fuerza de bien. Amén. Así sea, en mí y en todas tus criaturas. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Leonardi, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.